Parece que no. Entonces van a averiguar. Para eso entran al CENAMI. Entran al CENAMI y les va a dar los valores. Les va a dar en kilopascales, pero ustedes lo traducen a milímetros de mercurio. Es fácil. Si no saben, simplemente buscan en el Google los que hay equivalentes y les sale. De hecho, es menor, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta ese valor de la presión atmosférica a nivel de Puno, van a recalcular las presiones parciales de todos esos gases en ese cuadro. Los porcentajes, eso no varía más bien. En cada uno de ellos, ¿no? sea aire atmosférico, humidificado, alveolar, expirado, los porcentajes no varían. Entonces, en base a esos porcentajes, se saca la presión parcial. Pero en este caso, lo que vamos a tener es, de este cuadro, no es un cuadro a nivel del mar, sino vamos a tener un cuadro a nivel de Puno. Y eso nos va a servir de ahora en adelante. Necesitamos ese cuadro. Y ustedes lo van a elaborar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso necesitamos. Y vamos a ir comparando lo que nos dice la literatura, todo lo que está en el texto, y lo vamos a ir comparando con esos datos, porque donde ustedes vayan, les van a preguntar, ¿vienes de Puno? Ah, vienes de Puno. Muy bien. Y viene la lluvia de preguntas con respecto justamente a la presión espacial y a la altura en la que vivimos. Entonces, eso va a ser siempre donde vayan. ¿Ah? Claro, estamos hablando del ambiente médico, ¿no? Bueno, retomando acá lo que nos dice el tema. Dice, las concentraciones de los gases en el aire alveolar no son las mismas que en el aire atmosférico, cierto, y eso ustedes lo van a ver cuando hagan los cálculos en la tabla. El aire alveolar solo se sustituye parcialmente por el aire atmosférico en cada respiración. ¿Eso qué significa? El aire alveolar tiene su composición, ¿no? Tiene una composición en la cual el 74.9% es nitrógeno, el 13.6% es oxígeno, el CO2 es 5.3% y el agua es 6.2%. Ese es el aire alveolar. Y ese aire alveolar es constante. Pero ¿cómo puede ser constante? Y uno se pregunta, si entra aire y sale aire, lo debe estar renovando continuamente. Sí lo renueva continuamente, eso es cierto. Pero si no se mantendría en valores constantes que están referidos como aire alveolar, entonces imagínense que no se podría dar de manera óptima el intercambio del oxígeno. Habría un momento en que entre el oxígeno se eleva la presión del oxígeno. En el momento de la expiración baja el nivel de oxígeno, entonces ya no hay en ese momento intercambio entre la sangre y el alveolo. Aunque se esté en esa condición, sigue habiendo intercambio. Y lo mismo le sucedería al CO2. Entonces, el aire alveolar se sustituye parcialmente por el aire atmosférico en cada respiración. No es que lo cambia todo. Muy poco. Y eso permite que se esté absorbiendo continuamente el oxígeno. Si no, ¿cuál sería? Si no, esto que estamos viendo aquí variaría. Sobre todo aquí en el área alveolar. Una inspiración entra aire atmosférico, lo sube a 159. Una expiración lo baja a 105. Y eso sería ineficiente. El alveolo no podría hacer intercambio, pero acá nos señala que el aire alveolar sí tiene como constante una presión parcial de oxígeno de 105. Eso se está refiriendo a esto que está mencionando. Segundo, se está absorbiendo continuamente oxígeno del aire alveolar. Claro, el aire alveolar que llega, el oxígeno que llega al aire, continuamente se está absorbiendo esa cantidad. El CO2 está difundiendo también, pero de la sangre venosa al alveolo, en sentido inverso. Ahora, el aire atmosférico seco se modifica antes que alcancen los alvéolos.
Eso es necesario. Eso es otro detalle que vamos a ver más adelante. En un día promedio, fresco y despejado, el aire alveolar se renueva muy lentamente o es renovado muy lentamente por el aire atmosférico. La cantidad de aire alveolar sustituido por aire atmosférico nuevo por cada respiración es solamente una séptima parte del total. De forma que si uno quiere cambiar todo el área alveolar, se necesitan muchas respiraciones para renovar completamente ese área alveolar. Séptima parte, por lo menos 7 veces, ¿no? Esta lenta sustitución del área alveolar impide cambios bruscos de las concentraciones de los gases en la sangre. Y se puede mantener de manera constante el intercambio y por eso de manera constante la sangre está saliendo con 105 milímetros, 105 de presión parcial de oxígeno. Siempre está saliendo en esa cantidad. No es que en la inspiración suba a más de 105 y en la expiración baje. No. Esto definitivamente porque el alveo mantiene constantemente su aire alveolar y su composición en cuanto a oxígeno, CO2 y todo lo demás. Ahora, la concentración que hay de oxígeno en el área alveolar, ya que estamos señalando de que el alvéolo mantiene su concentración de oxígeno, esa concentración también está controlada por 2 factores. La tasa de absorción de oxígeno por la sangre, o sea, la cantidad de oxígeno que la sangre le roba al alvéolo, pero ese oxígeno tiene que ser sustituido por nuevo oxígeno que entra a los pulmones. Tiene que ser reemplazado y se mantiene de manera constante todo ese flujo. Ahora, cuanto más rápidamente se absorbe oxígeno, es obvio que va a disminuir la concentración de oxígeno en el alvéolo. Ahora, por el contrario, cuanto más rápidamente se respira, entra más oxígeno al alvéolo y entonces aumenta su concentración en el alvéolo. Estas gráficas nos mencionan eso. Pero antes, la idea tiene que estar clara. El alvéolo tiene oxígeno, muy bien. Ese oxígeno se desplaza, no queda ahí. Entonces, esa cantidad de oxígeno en el alvéolo va a depender de 2 cosas. ¿Cuán rápido absorbe la sangre ese oxígeno? Si lo absorbe rápidamente, entonces el oxígeno en el alvéolo disminuye rápidamente. Si la sangre lo absorbe lentamente, entonces ese oxígeno en el alvéolo también no se renueva lentamente, se va manteniendo, ¿no? Ese es uno. Entonces, por un lado está la sangre que le roba oxígeno al alvéolo. El alvéolo necesita mantener su oxígeno. ¿Y de dónde lo van a obtener si la sangre se lo está robando? Del aire que ingresa. Entonces, si respiramos o ventilamos más, el alvéolo va a tener más oxígeno. Si respiramos, ventilamos menos, el alvéolo va a tener menos oxígeno. Entonces, debe haber una relación de equilibrio entre la cantidad de oxígeno que le roba la sangre al alvéolo y la cantidad nueva de oxígeno por cada ventilación que le llega al alvéolo en cada respiración. Y de esa manera se mantiene la concentración o la presión parcial de oxígeno constante en el alvéolo. Ahora entremos acá. Aquí tenemos la concentración del gas, ya podemos llamarlo oxígeno, ¿no? Y acá el tiempo. Una ventilación normal alveolar, cualquiera que sea el gas, ¿no? Si, digamos, a través del tiempo, el gas está en el alvéolo a una concentración determinada, ya está lleno plenamente, ¿no? Cuando vamos respirando, lo vamos renovando, lo vamos cambiando, ¿no? Y ese gas es lógico que vaya disminuyendo.
con el tiempo, ¿no? Con una ventilación normal. Al final, prácticamente desaparece. Pero, si la ventilación varía, por ejemplo, a la mitad, la concentración de ese gas, que puede ser oxígeno, o también puede ser CO2, no va a disminuir rápidamente, sino se va a mantener con el tiempo. Va a ir disminuyendo, cierto, pero no a la misma velocidad que cuando la ventilación es normal. Acá estamos a la mitad de la ventilación. Pero si respiramos más rápidamente, 2 veces lo normal, la concentración de ese gas va a disminuir rápidamente. Estamos hablando ¿de qué? De ventilación. Y esto sería muy ajustable, por ejemplo, a la velocidad en que se elimina un gas del alvéolo. Pongámonos en el caso del CO2, porque ese es el que tiene que ser eliminado y se elimine más rápidamente, ¿no? A una velocidad normal, este sería solamente como referencia, no. Después vamos a hablar de valores con CO2 y oxígeno. Disminuye rápida, esta sería la disminución del CO2 cuando la ventilación es normal. Si disminuimos la ventilación, el CO2 no disminuye en el alvéolo rápidamente, se va quedando. Claro, eso nos dificulta la respiración. Y si más bien respiramos más rápidamente, el CO2 también se elimina más rápidamente. Esto también es válido para el oxígeno. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos la presión parcial del oxígeno en el alvéolo. Aquí está. Claro, acá hay una presión parcial de 150 milímetros de mercurio, que debe decir la máxima presión que se podría alcanzar por una ventilación máxima también. ¿Por qué 150? ¿Por qué? Mientras van pensando. Y aquí tenemos la ventilación alveolar. 5 veces, no, está en litros. 5 litros, 10 litros, 15, 20, 40 litros por minuto. Entonces la ventilación alveolar está aumentando acá. Mientras que aquí tenemos la presión parcial del oxígeno, ¿no? Y va aumentando 25, 50, que también podríamos expresarlo en concentración, pero no nos complicamos, manejaremos presión. Y acá están los datos. Y acá nos dice que con una ventilación máxima, el límite superior de presión parcial de oxígeno que podemos tener en el alvéolo es 150. Ni siquiera llega a 150, ¿no? No llega en realidad. Pero nos dice que es 150. ¿Por qué 150? Ventilando a todo lo que podemos, ya qué sé yo, de repente hasta le hacemos traqueotomía para que entre el aire directamente al alvéolo. ¿Por qué no más de 150? ¿Qué es la presión que trae el aire humidificado? Porque si sería más de 50, habría un colapso alveolar, atelectasia. No. Su compañero, el primero que habló, dijo algo que es cierto, pero al final lo malogró. Porque miren, si nosotros respirásemos y ventilásemos el pulmón a lo más que podamos, y abrimos el pulmón y le hacemos traqueotomía para que entre el aire ambiental, ¿cuánto es la presión parcial de oxígeno en el área ambiental? 159. 159, 150, no más. Por eso es que nos ponen ese límite acá. Pero sin embargo, cuando respiramos en este punto normal, ¿cuánto es la presión parcial de oxígeno? Es más o menos 105. Y eso lo hemos señalado aquí. Aquí. Presión alveolar, 105. Y eso lo trasladamos y ese dato es el que nos están poniendo aquí. Ese dato nos lo están poniendo. Esta es una respiración, claro, a 250 mililitros de oxígeno por minuto. Más o menos se considera esta línea roja como lo normal, aquí.
Entonces, una ventilación normal, ¿no? ¿Qué tenemos? Una presión parcial de oxígeno de 105 milímetros de mercurio en el alvéolo. Ahora bien, si, pongámonos acá, si la ventilación pulmonar disminuye, claro, estamos viéndonos para acá, obviamente la presión parcial del oxígeno va a disminuir también. Si respiramos más, entonces va a haber más oxígeno, entonces se capta más, aumenta la presión parcial de oxígeno, aumentando ventilación, ¿no? Pero eso mide respirando 250 mililitros de oxígeno por minuto. Pero si respiramos 1000 mililitros de oxígeno por minuto, tenemos esta curva. ¿Qué significa? ¿Qué significado nos da esta curva? Mire, este es el efecto de la ventilación. Bueno, se está analizando el efecto de la ventilación sobre la presión parcial de oxígeno alveolar a dos velocidades de absorción de oxígeno. Desde los alvéolos a 250 mililitros, que es el que estamos viendo acá, y a 1000 mililitros. Y el punto A es el punto operativo normal. Entonces, efecto de la ventilación alveolar sobre el oxígeno alveolar a dos velocidades de absorción de oxígeno desde los alvéolos. Uno que absorbe a 250 mililitros y otro que absorbe a 1000 mililitros. Y tenemos aquí. Y aquí hay ventilación alveolar y aquí hay presión alveolar. ¿Cómo interpretamos estas dos curvas? Dice, efecto de la ventilación alveolar. Claro, aquí aumentamos la ventilación, o también la podemos disminuir, ¿no? Pero aumentamos. A dos velocidades de absorción del oxígeno. Desde los alvéolos. Significa que desde los alvéolos se está absorbiendo oxígeno bajo dos condiciones. A 250 mililitros y a 1000 mililitros por minuto. Absorción de oxígeno desde el alvéolo y ventilación. Y eso nos determina presión parcial de oxígeno. ¿Qué hay? Poliglobulia, doctor, porque hay mayor absorción. No hay poliglobulia, acá no metan la poliglobulia para nada. Acuérdense de esto. La concentración de oxígeno alveolar depende de dos factores. La tasa de absorción, la cantidad de oxígeno que la sangre le roba al alvéolo y la tasa de entrada o la cantidad de oxígeno que entra al pulmón, al alvéolo, cuando se respira. De eso depende la concentración de oxígeno en el alvéolo. Y eso es lo que nos están haciendo que analicemos aquí. Nos dicen, tenemos dos velocidades de absorción de oxígeno desde el alvéolo, a 250 mililitros por minuto y a 100 mililitros por minuto. Cuando con 100 obviamente se absorbe más oxígeno. ¿En qué condición puede ser eso? En el ejercicio. Y 250 puede ser cuando estamos en reposo. No demandamos más oxígeno, ¿no? Muy bien. A esas dos velocidades de absorción y considerando la ventilación, ¿qué pasa con la presión parcial de oxígeno en el alvéolo? Aumento. No sé qué pasará. Tienen que señalármelo. Son directamente proporcionales de acuerdo al gráfico, entonces aumentaría, digo. Pero me están mencionando dos valores, dos velocidades.
Ya, para resumirlo, en ambos casos, cuando el oxígeno es absorbido por la sangre, cualquiera de los dos casos, estamos aquí, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos, si aumentamos la ventilación, aumentamos la concentración de oxígeno en el alveolo. Es lo que nos está diciendo al final, en cualquiera de los dos, porque las dos curvas aumentan. Este aumenta más rápido, este aumenta más lentamente, pero aumenta. ¿Eso qué significa? Que si yo aumento ventilación, aumento presión parcial de oxígeno en el alveolo. Esto es como primera parte, y las dos curvas me lo mencionan. Pero resulta que me dan dos condiciones en específico. A 250 mililitros de absorción y a 1000 mililitros de absorción. A 250 mililitros de absorción, o sea, eso significa que no hay mucho pasaje de oxígeno del alveolo a la sangre. No hay mucha, hay 250. Y si ventilo más, rápidamente el alveolo alcanza su presión parcial de oxígeno a 105 de presión parcial de oxígeno en el alveolo. Rápidamente lo alcanza. Porque no está pasando a la sangre en gran cantidad. Y por eso con una ventilación baja, si ustedes quieran, de 5 litros ya alcanzó los 105 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno en el alveolo, que ese es el valor normal que estamos trabajando. Pero si la sangre le roba más sangre al alveolo porque está el organismo haciendo esfuerzo, necesita más oxígeno, entonces le va a pedir más oxígeno, le va a extraer más oxígeno al alveolo, la presión parcial en ese momento va a bajar. Para evitar que baje, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Aumentar la ventilación. Pero bajo esas condiciones de esfuerzo, donde se está jalando más oxígeno, la única manera de alcanzar nuevamente el valor normal de presión parcial de oxígeno en el alveolo es aumentar varias veces la respiración, la ventilación. Cuando se necesita más oxígeno, se necesita ventilar más. Cuando se necesita menos oxígeno porque estamos en reposo, se necesita ventilar menos. ¿Y todo para qué? Para mantener en el alveolo los 105 milímetros de mercurio. Eso es lo que nos está diciendo esta lámina. ¿Se entendió, no es cierto? Sí, muy bien. Entonces, seguimos adelante. Este es el efecto de la ventilación alveolar sobre la presión parcial del CO2 alveolar a dos velocidades de excreción, ¿no? Desde la sangre a 800 mililitros por minuto a 200 mililitros por minuto. El punto A es el punto operativo. Es lo mismo, pero acá nos está hablando del CO2 y la ventilación. Claro, en el primer caso el oxígeno lo necesitamos. Queremos captar oxígeno. En el caso del CO2, más bien queremos eliminarlo, botarlo. Y por eso que estas curvas son diferentes, ¿no? Pero ¿qué nos hacen ver esas dos curvas? Los valores de presiones normales. En este caso hablamos del oxígeno y en este caso vamos a hablar del CO2. Y también nos ponen las dos condiciones, ¿no? Velocidades de excreción de CO2 a 800 y a 200. Claro, acá no nos pueden decir velocidad de absorción. Acá más bien nos tienen que hablar de velocidad de eliminación, porque el CO2 lo estamos eliminando. Muy bien. Acá tenemos el alveolo, la ventilación alveolar, y acá la presión parcial del CO2. Y las curvas son estas. ¿Qué me dicen las dos curvas? Que a mayor ventilación alveolar, entonces la presión parcial del CO2 disminuye. Disminuye. Es lo que nos dicen, básicamente.
Pero nos da dos condiciones. Una en la cual hay excreción de 200 mililitros de oxígeno por minuto y en otro 800. Les pregunto, ¿cuándo habría 800 mililitros de CO2 por minuto de excreción? ¿En qué condición? ¿Cuándo nosotros tendríamos la necesidad de eliminar por los pulmones mayor cantidad de CO2 por minuto? ¿En qué condición? En el ejercicio. Me pregunta, me responde. Le respondo. Pues dígamelo con convicción. En el ejercicio. En el ejercicio. Claro, en el ejercicio, por la actividad metabólica, producimos más CO2 y ese CO2 tiene que ser eliminado. Listo. Pero en esa mecánica respiratoria, el CO2 tiene que mantenerse en su valor normal. Porque si en caso contrario habría más CO2 y no lo eliminamos, se acumularía. Entonces la concentración de CO2 aumentaría y la difusión se dificulta. ¿Cómo evitamos eso? Ventilando más. Se ventila más. Bueno, y acá se compara la condición normal de baja producción de CO2, ¿no? Entonces, para eliminar CO2 que, digamos, se produce en condiciones de reposo, ventilaríamos menos de 5 litros por minuto. Pero cuando hacemos ejercicio y hay una producción aumentada de CO2 de 800 mililitros por minuto, entonces, para que el alvéolo mantenga su presión de 45 o 40 milímetros de mercurio en el alvéolo, lo que tenemos que hacer es ventilar más. Listo. Conclusión de estas dos cosas es que las presiones parciales de oxígeno y de CO2 en el alvéolo se mantienen constantes, sea en reposo, sea en actividad, en esfuerzo. Y por eso es que se menciona que la concentración de oxígeno y CO2 y la composición del área alveolar se mantiene constante, a pesar que hay extracción de oxígeno, aumento de CO2, eliminación de CO2 por la ventilación, aumento de oxígeno por la ventilación en el alvéolo. Pero el alvéolo está manteniendo siempre sus concentraciones o sus constantes, ¿no? De presión parcial de oxígeno y presión parcial de CO2. Listo. Yo creo que vamos a llegar hasta acá el día de hoy. Llegaremos hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Doctor, quería hacer un aporte. Adelante. Acerca de la presión atmosférica acá en Puno. Según el INEI, para el año 2015 tuvimos una presión atmosférica de 488 milímetros de mercurio. Ya. Ese es mi aporte, doctor. Ya nos está dando el dato, pero actualicen ese dato, porque y es cierto, no creo que varía más que puntos, ¿no? Pero CENAMI nos da la presión atmosférica día a día. Entonces, lo que tienen que buscarlo es en el día, ¿no? Que lo van a hacer. Puntos más, puntos menos. Y claro, tienen variaciones, pero son así, pequeñas. Pero el dato, digamos, grueso, son los valores que está mencionando su compañero. ¿De qué va a servir esos valores? Para que en la tabla, en la parte inferior que dice total, ahí dice aire atmosférico, dice 760. Ese valor que ustedes van a encontrar de presión atmosférica en Puno, lo reemplazan. Ya no es 760, es 480, en la fecha que su compañero menciona. El aire modificado, 760, reemplazan también ahí el aire y la presión que está mencionando su compañero, lo mismo en el aire alveolar y en el aire expirado.
Con ese total, y tomando en cuenta los porcentajes para aire alveolar, atmosférico, perdón, humidificado, alveolar, respirado, que están en las columnas y entre paréntesis, calculan las presiones parciales de los gases. Esa es la tarea. Entonces, para el día viernes, yo llamo a cualquiera y me muestra su cuadro. ¿Listo? Muy bien. Sí, doctor.